Buenos días. Pues comenzamos con la unidad uno de este curso de Derecho Civil. ¿Sí? La unidad se llama Los hechos ilícitos. Y el primer tema con el que van a trabajar esta semana es, ya lo tienen en la asignación que les realicé, pero les comento lo que hay que saber. Ah, en este nivel, por supuesto. Bien. Ah, Primero comenzaríamos con el concepto de un hecho ilícito. Verán, un hecho ilícito, hay un fundamento, hay un concepto en el Código Civil, en el artículo 1814. ¿Sí? Ahí está un poquito ubicado raramente, pero está en el 1814 y establece que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Este concepto, en realidad, pues, si se dan cuenta, queda un poquito a deber, ¿sí? Así que tendremos que acudir a la doctrina para tener uno más preciso, ¿sí? En ese sentido, diríamos que un hecho ilícito es una conducta intencional o por negligencia que pugna contra lo establecido, lo convenido o lo declarado, ¿sí? Es decir, todo aquello que pugna contra algo, contra una buena costumbre, por ejemplo, que está en contra de una ley, de un reglamento, de un decreto, todo ello constituye un hecho ilícito. ¿Sí? Bien, en la legislación podemos encontrar la parte de hecho ilícito, de los hechos ilícitos del 1894 al 1918. Por supuesto, del Código Civil para el Estado de Hidalgo, que es el que nos corresponde a estudiar. ¿Sí? Después de eso, tendríamos que ver la diferencia entre un hecho ilícito y un delito. ¿Sí? Puede ser que haya cierta confusión, puede ser que no, creo que vale la pena mencionarlo. Ya sabemos entonces que es un hecho ilícito. ¿Sí? Bien, no todos los hechos ilícitos son un delito. Por ejemplo, si yo corro a 140 kilómetros por hora en una carretera que está marcada a 100, ¿sí? Eso es un hecho ilícito porque voy en contra de un reglamento, pero no es un delito, ¿sí? No me van a iniciar una carpeta de investigación, ni voy a conocer a un juez penal, ni nada por el estilo, ¿no? En otros países sí es así, pero aquí no, ¿sí? Si tiro basura, infringo un reglamento del bando de policía y buen gobierno, por ejemplo, si tiro basura en la calle, y es un hecho ilícito, pero no es un delito, ¿sí? Recordemos que un delito únicamente puede ser establecido en una legislación, es decir, en los códigos penales. Si no está en el Código Penal o en alguna otra ley más bien, si no está en el Código Penal, no es un delito, ¿sí? Luego entonces ustedes se podrán preguntar cuál es un hecho ilícito que nosotros en derecho civil, cuál es el tipo de hecho ilícito que nosotros en derecho civil estudiamos. Bien, es el incumplimiento de una obligación. Ese incumplimiento puede constituir también un delito, ¿sí? Supongamos, tenemos celebrado un contrato con alguien y yo incumplo con ese contrato. Eso no es un delito, ¿sí? De inicio no lo es. Es un hecho ilícito civil, ¿sí? Y va a dar lugar a una acción, pero es una acción civil, no a una acción penal. Pero si en el incumplimiento de ese contrato, por ejemplo, hubo algún elemento de fraude, por ejemplo, alguna mala intención, algún mal manejo que yo realicé, entonces ese hecho ilícito también constituye un delito, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. Podríamos decir, para más claridad, que todo delito es un hecho ilícito, pero no todo hecho ilícito es un delito, ¿sí? Uno es género, otro es especie. He ahí la diferencia entre uno y otro. Después, tienen ustedes que investigar también a qué tipos de hechos ilícitos existen. Bien, principalmente hay tres, o más bien todos los hechos ilícitos se engloban en tres categorías que son contra un deber, los que pugnan con un deber jurídico, los que pugnan con una relación unilateral de voluntad y los que pugnan con un convenio. Primero, los que pugnan con un deber jurídico o lo establecido en la ley o la buena costumbre, pues son prácticamente todos, ¿sí? Si estamos en una comunidad y hacemos algo que no va en contra de la ley ni de ningún reglamento, pero sí contra las costumbres, eso es ilícito, ¿sí? Contra un deber jurídico, bueno, pues aquí está la acepción más amplia del derecho, no un deber jurídico. Cualquier deber que contravengamos constituye un hecho ilícito.
Luego, contra una declaración unilateral de voluntad. Como esta no está establecida en la ley, sino que se la emite alguien, no es una costumbre, ¿sí? Entonces tiene una clasificación distinta. Entonces, si yo ofrezco una recompensa y no pago esa recompensa porque me hayan entregado a mi perrito que se perdió, entonces estoy incurriendo en un hecho ilícito, no en un delito claro. Y finalmente la tercera categoría, que es contra lo convenido. Bien, cuando tenemos un contrato, un convenio y lo contravenimos, ¿sí? El convenio no es una ley, no es una costumbre, por lo tanto tiene una clasificación o un apartado especial como tipo de hecho ilícito, ¿sí? Entonces cualquier contravención a un convenio o a un contrato es un hecho ilícito. He ahí los tipos de hechos ilícitos, ¿vale? Y finalmente, relativo a este tema, habría que ver cuáles son los elementos de los hechos ilícitos, ¿sí? Bien, un hecho ilícito tiene principalmente tres elementos. El primero es la comisión de un hecho, ¿sí? Cuando decimos comisión de un hecho, puede ser que las palabras jueguen un poquito a la confusión. Ah, la comisión de un hecho puede ser también una omisión, es decir, no solo un hecho, ¿sí? Un hecho ilícito puede consistir en una omisión, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de comisión de un hecho nos referimos al sentido más amplio, más amplio posible. Tampoco hacemos diferenciación si el hecho es doloso o es culposo. Un hecho ilícito en materia civil, como es el incumplimiento, puede ser por dolo, puede ser con dolo o con culpa. Es decir, pude haber decidido dolosamente no cumplir con un contrato, pero también pude tener un inconveniente, alguna cuestión que me obligó a no cumplir, ¿sí? Entonces ahí no hay dolo, simplemente hay culpa, ¿vale? Bien. Ah, el segundo elemento es la producción de un daño. Verán, este es bien importante. Ah, para que hablemos de hecho ilícito civil se tiene que actualizar un daño. En materia penal, por ejemplo, aquí hablamos mucho de materia penal porque estamos hablando de hechos ilícitos, pero en materia penal, por ejemplo, se califica la tentativa y una tentativa de delito no, no es punible, ¿sí? Se castiga. En cambio aquí no podemos ir con un juez a decirle, y sabes qué, intentó con todas sus fuerzas y con toda su intención a incumplir un contrato, pero a final de cuentas me pagó y lo cumplió. Eso no es un hecho ilícito, es decir, aquí no hay tentativa de hecho ilícito, aquí el daño tiene que ser actual, no como en materia penal, insisto, que las tentativas o la conspiración para cometer un delito, como dicen en las películas, uh, ya es punible, aquí no. Bien, uh, también respecto a este elemento que es la producción de un daño, tendríamos que decir que el daño puede ser material o puede ser moral, ¿sí? En 2018 hubo una reforma al Código Civil en el estado de Hidalgo en el que por fin se incorporó al daño moral. Estaba bastante mal legislado, era incluso absurdo, pero ya está ahí. Entonces, cuando hablamos de un, de la producción de un daño, insisto, este puede recaer sobre la esfera patrimonial o sobre la esfera moral del patrimonio de una persona. Y finalmente, relación causa y efecto el último elemento, perdón, es la relación causa y efecto entre el hecho y el daño, ¿sí? Esto significa que el daño debe ser una consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito, ¿sí? Me gusta usar un ejemplo, en una carretera de 3 carriles, ustedes van en este carril, perdón, acaba un coche en este carril, ustedes van en este y acá hay otro coche. Este coche se le cierra a ustedes y ustedes se le cierran y le pegan al de acá, ¿sí? Bien, no hay relación entre este y este, ¿sí? A pesar de que él haya sido el que tal vez provocó el accidente, pero quien produjo el daño fueron ustedes. Ustedes le golpearon a este otro coche, entonces ahí hay una relación directa entre el hecho ilícito entre el hecho y el daño, perdón, ¿sí? Para que pueda constituir un hecho ilícito. Bien, espero que con esto haya quedado un poquito más claro esta parte primera de los hechos ilícitos. Agradezco su atención.